Muy buenos días, estimada audiencia. El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida y emocionante. Nos llena de alegría contar con la presencia esta mañana en esta serie de actividades en el marco de los festejos de nuestro 27 aniversario, los cuales han prometido ser un cúmulo de experiencias y sobre todo suma y grata enseñanza. Antes de comenzar, les recordamos el registro previo en las listas que están ahí en la puerta para efectos de constancias. Sin más preámbulos, vamos a la más cordial bienvenida. A continuación, les voy a leer una pequeña semblanza de la doctora Mitsuko Daud Castro. Ella es egresada de la carrera de Ingeniera en Biotecnología por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestra y doctora en Genética y Biología Molecular de Plantas en el Centro de Investigación en la Alimentación y Desarrollo CIAT. 8 años de experiencia como investigadora postdoctorante, laborando en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí y en el CIAT. Su línea de investigación se centra en estudiar el papel de los RNA pequeños durante la maduración de frutos y en la comunicación molecular que mantiene las plantas con los microorganismos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2018. Cuenta con artículos de investigación publicados en revistas indexadas y capítulos de libro en editoriales internacionales. Ha participado en la formación de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado y tiene una amplia experiencia académica impartiendo distintos niveles en cursos preparatoria hasta doctorado. Ella también ha realizado estancias académicas nacionales en diferentes institutos como el Instituto de Biotecnología del UNAM y estancias internacionales como la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es creadora del proyecto Descubriendo Ciencia, dedicado a la divulgación científica en las distintas plataformas de redes sociales, lo cual le ha permitido también impartir distintas charlas, conferencias y entrevistas tanto en línea como presenciales, así como la publicación de artículos de divulgación. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mitsuko Daud Castro y le cedemos el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, pues agradezco enormemente la invitación de estar aquí en CIDID. Había tenido el gusto de venir en varias ocasiones al centro, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí frente al auditorio, ¿no? Aquí en su escenario profesional, ¿no? Entonces agradezco muchísimo la invitación. Para los que no me conozcan, yo soy guasavense. Soy de Tamazula, entonces, y de hecho creo que es la primera vez que doy una charla aquí en Guasave, ¿no? Entonces, digamos que son mis pininos platicando aquí con mis paisanos, ¿no? Entonces, me comentaron por ahí que les platicara un poquito de qué hago desde la investigación y la divulgación. Entonces, pensé en platicarles un poquito de mi historia, de cómo es que empecé, por qué decidí dedicarme a la investigación, por qué tengo la línea de investigación en la que estoy ahorita y por qué decidí hacer divulgación. Es un poco raro hablar a veces de uno mismo, pero al menos en lo personal siempre me inspira muchísimo escuchar las historias de otros investigadores, incluso de estudiantes que tienen ideas padrísimas y que las llevan a cabo. Entonces esa parte siempre es inspiradora, así que espero que mi historia les sirva un poquito al menos a alguno de ustedes, ¿no? Toda historia de nosotros como investigadores y los que se están formando como investigadores, pues inicia con una primera decisión. Y creo que esa primera decisión importante es qué carrera vamos a estudiar, ¿no? Todos aquí yo creo que compartimos que tenemos carreras afines a la ciencia, ¿no? Por algo estamos aquí en un posgrado científico. En mi caso, y seguramente ustedes también comparten esto un poquito, me gustaban muchísimas cosas. Yo quería estudiar desde medicina hasta ingeniería civil. Entonces, hasta la fecha de repente leo artículos y me gustan y me tengo que calmar mis ansias de querer cambiar de línea de investigación porque me apasiona la ciencia en general, ¿no? Entonces, fue una decisión complicada. Al final, descubrí que existía la carrera de ingeniería en biotecnología. En ese entonces, yo entré en el 2005 a la carrera, no se conocía mucho de la biotecnología. Lo que decían por ahí era, la biotecnología es el futuro, ¿no? Seguramente por ahí escucharon esa frase si hay alguno que otro biotecnólogo por aquí. Entonces dije, bueno, pues está interesante, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y por azares de la vida, destinos familiares, pues se me facilitaba irme a Ciudad Obregón.
Entonces, por eso es que decido yo irme a Litson a estudiar ingeniería en biotecnología. Ya estando en la carrera, mi primer acercamiento real con la ciencia fue cuando hice un verano científico en el CIBNOR en La Paz, en el 2008. Entonces, en este verano científico aprendí muchísimas cosas y fue cuando realmente sentí el amor por la bata, ¿no? Como decimos por ahí. Entonces, en ese momento yo dije, yo me quiero dedicar a la investigación, yo quiero estar en un laboratorio haciendo diseños de experimentos, descubriendo cosas nuevas, y pues bueno, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Ahí también descubrí la biología molecular, que es a lo que hoy me dedico. Regresé a Litson para titularme en el 2009. En mi tesis de licenciatura yo trabajé con plantas. Ahí fue cuando conocí el modelo de estudio de las plantas, trabajé con plantas carnívoras. No sé si conozcan esas que tienen trampitas que cierran y hablan. Con ese modelo de estudio yo trabajé. En el verano científico estuve trabajando con camarón y con cultivos celulares, ¿no? Después, justo cuando yo estaba terminando mi tesis de licenciatura, me hablan del CIBNOR para ofrecerme trabajo. Entonces me saben que Mitsuko hay una oportunidad de que entres como técnico académico en el laboratorio donde yo estuve haciendo mi verano científico. Entonces yo dije, pues va, nada más que ahorita tengo que titularme, dame chancita de sí, claro que sí. Me esperaron un mes, me titulé de volada y me regresé al CIBNOR. Ya estando ahí en lo que fue mi primer trabajo, estuve algunos meses del 2009 al 2010, conocí otras técnicas que terminaron por enamorarme de la biología molecular, como las enzimas de restricción, clonación, la tecnología del ADN recombinante y la secuenciación. Sin embargo, bueno, ahí estuve con la doctora Gracia Gómez y el doctor Felipe Asensio, que seguramente por ahí conocen los investigadores que están en el área de acuacultura, ¿no? Sin embargo, el trabajo, el proyecto que yo estaba desarrollando era con camarón. Tenía que clonar unos genes, todavía no existía la secuenciación masiva, entonces tenía que estar clonando a pie, digamos, genes del camarón, y a mí me daba mucha cosa matar camarones. O sea, no pude, tenía que arrancarles la cabeza, así, me los puedo comer sin ningún problema, pero ya estar matando, inyectando camarones, dije, siento que esto no es lo mío, y me apasionaban más las plantas. Tenía la experiencia de la tesis de licenciatura con las plantas, y dije, quiero hacer algo con plantas. Entonces fue cuando conocí yo al CIAD. Yo no sabía que existía un centro de investigación en Hermosillo. Entonces ahí mismo en La Paz me dicen, ¿sabes qué? Pues en CIAD hay gente que trabaja con biología molecular enfocado en plantas, ¿no? Entonces es cuando voy a conocer el CIAD de Hermosillo y me quedo con la doctora María Islas, que fue mi asesora de la maestría y del doctorado y ahora es mi jefa, ¿no? Entonces ahí estuve en la maestría del 2010 al 2012 y el doctorado del 2013 al 2016. ¿Qué trabajé yo durante el posgrado? Estuve trabajando con frutos de mango. Estuve trabajando genes asociados a la maduración. Seguramente han escuchado que al mango se les debe dar un tratamiento hidrotérmico cuarentenario para que pueda ser exportado a Estados Unidos, Japón, a cualquier otro país. ¿Para qué? Para matar la larva de la mosca de la fruta. Entonces, esta es una infestación muy fuerte que obviamente Estados Unidos no nos va a recibir mangos que lleven la mosca de la fruta, ¿no? Entonces, se les debe dar un tratamiento que consiste en sumergir los mangos en agua caliente. Y es un tratamiento súper efectivo que está aprobado por la USDA, que elimina por completo las larvas de la mosca de la fruta. Pero, ¿qué sucede al aplicarles nosotros tratamiento? Lo que vi yo durante mi posgrado es que se incrementaba la producción de etileno, la respiración, y en general se aceleraba la maduración de los frutos. Todo lo que conocemos que sucede durante la maduración, los cambios del color, olor, sabor, el fruto se ablanda más rápido. Entonces, este tratamiento, a pesar de que era muy efectivo, que es muy efectivo para eliminar la mosca de la fruta, acelera la maduración. Entonces, el fruto del mango por sí solo tiene una vida de anaquel muy corta. Si comparamos, por ejemplo, si tenemos un mango en nuestra casa y una manzana, se echa a perder más rápido el mango, ¿no? Si los tenemos a temperatura ambiente. Entonces, y son frutos que pertenecen a la misma familia, digamos, que son frutos conocidos como climatéricos. Entonces, esta es una de las desventajas, y lo pongo entre comillas, de este tratamiento hidrotérmico. Y es algo que lo analizamos a nivel molecular sobre todo,
Y fue cuando conocí otras técnicas de la biología molecular, como el PCR en tiempo real, la transcriptómica. Tenemos dos transcriptomas de mango, del Ataulfo y del Kent, que también se producen muchísimo aquí en Sinaloa. De hecho, todos los frutos con los que trabajamos los venimos a recolectar a Escuinapa, ahí en la zona de Escuinapa, el Rosario. Por ahí tenemos los contactos de las huertas de mango, ¿no? Y también tuve un acercamiento a la microscopía, que fue de hecho aquí en CIDIR, ahorita les platico, y a todas las técnicas de fisiología vegetal, que también me enamoré de esa parte, ¿no? De la fisiología vegetal. Durante mi paso del posgrado, de la maestría y el doctorado, también tuve la oportunidad de hacer algunas estancias de investigación, como decían ahorita en la presentación. Estuve en Ciudad Culiacán, que pues es un centro hermano. Estuve en la Universidad de Sao Paulo conociendo otras técnicas que ahorita ya no se utilizan tanto, como el Southern Blot, para ver ahí cuántas copias de genes hay. Pues ahorita ya con la secuenciación masiva, ya esas técnicas quedaron un poquito de lado, pero son técnicas muy, muy interesantes y que tienen fundamentos en otras técnicas que seguimos utilizando. Estuve también por ahí en el IBT, en el IPCID, y tuve la oportunidad de conocer el Simvestab y el Angevio en Irapuato. Y en el doctorado estuve aquí en CIDIR haciendo una estancia con el doctor Francisco Quirós, y también estuve de paso con la doctora Polinar Santamaría preparando mis muestras para verlas después en microscopía. Entonces, no fue mi primer acercamiento con CIDIR, porque yo ya había venido, después de que regresé de La Paz, había venido a dar una vuelta a ver, a conocer a algunos investigadores, y al final pues me fui hacia, ¿no? Estos son algunos de los productos de investigación que resultaron de mi posgrado. Si se fijan, pues están muy enfocados a secuenciación masiva, ¿no? Transcriptoma, genome-wide, y este es un capítulo del libro, ¿no? Cuando yo termino el posgrado, obviamente quería estudiar un postdoctorado porque quería seguir en esta carrera de la investigación. Ya para cuando yo salí del doctorado, ya era necesario tener experiencia de postdoctorado para poder aplicar a una plaza de investigador. Antes pues tengo entendido que no era necesario, pero a mí ya me tocó que sí era una exigencia, ¿no? Tener experiencia de postdoc. Entonces me voy a IPCID, si se fijan, es uno de los institutos a los que tuve oportunidad de visitar mientras yo estaba en el posgrado. De ahí la gran importancia, ¿no? de ir haciendo esos contactos y obviamente pues hacer un buen trabajo cuando visitamos otros centros de investigación. Me voy al laboratorio del doctor Sergio Casas Flores, no sé si alguno lo ubique por ahí, y conocí otro mundo de la investigación. Yo venía de trabajar con frutos de mango, con biología molecular básica, digamos, entre comillas, incluyendo la transcriptómica, y conozco muchas otras técnicas de la biología molecular, como la transformación genética de plantas, cómo generar cepas de hongos mutantes, cómo hacer silenciamiento génico, y conozco temas que me enamoraron completamente y espero algún día poder retomar esta línea de investigación. Conocí temas de biocontrol, que de hecho ayer en la plática de Paul nos explicaba todos estos temas de biocontrol, temas de la inmunidad de la planta, la interacción tripartita entre la planta, microorganismos benéficos, microorganismos patógenos, genes marcadores, y esta parte de la comunicación molecular que está mediada por RNAs pequeños, ¿no? Y por supuesto la secuenciación masiva de RNAs pequeños. Entonces, este es un diagramita que me gusta mucho, que lo publicamos en un capítulo del libro, porque enfoca muy bien todo lo que hacíamos aquí, bueno, lo que siguen haciendo en el laboratorio del doctor Casas, porque veíamos en conjunto cómo interacciona, en este caso, tricoderma, que era nuestro modelo de estudio, que es un hongo benéfico de las plantas, y a nivel molecular, qué pasaba con la planta y con el hongo en todos sus procesos. Desde cómo le ayudaba a la planta a poder responder más rápido y más fuerte ante el ataque de un patógeno, por ejemplo. Tricoderma es como una vacuna para las plantas. Una planta que es inoculada con tricoderma después se puede defender mucho mejor, incluso es un transgeneracional. Los hijos de la madre que fueron inoculados o colonizados por tricoderma también traen ese priming que se le llama, ¿no? De las plantas. Y veíamos cosas muy moleculares como los RNAs pequeños, como tricoderma al colonizar las plantas permite que se liberen RNAs pequeños que van a ir a silenciar genes de la planta
para poder colonizarla y viceversa, cómo la planta va a producir RNAs pequeños para trasladarse al hongo y poder manipular también genes del hongo, ¿no? Y pues toda la parte de respuesta a hormonas, los compuestos orgánicos volátiles que se generan de esta interacción, entre muchas otras cosas, ¿no? Estos son algunos de los productos que obtuve de mi paso por IPSID. Por ejemplo, descubrimos que uno de los genes de tricoderma era esencial para que se establezca esa relación benéfica entre el hongo y la planta. Si nosotros mutábamos este gen en tricoderma, ya no se comportaba como un benéfico, sino como un patógeno. Entonces, es uno de los trabajos más bonitos que salieron de ahí. Este es un transcriptoma que obtuvimos también de la interacción. Tenemos por ahí secretomas de qué es lo que está secretando al hongo y qué es lo que está secretando la planta cuando están en interacción, y todos los temas relacionados a la maquinaria del silenciamiento génico. Estos son 2 capítulos del libro que también se generaron de ahí de mi paso por IPSID. Si han visto por ahí en YouTube mis videos de tricoderma, de aquí ha salido todo. De ese capítulo del libro lo he ido desmenuzando y es lo que les platico en los videos. Ahora, en 2022 empezó un cambio en mi vida, tanto personal como profesional. Y tuvimos que tomar decisiones también como familia, porque estábamos nosotros en San Luis Potosí, que San Luis Potosí, pues, si ubicamos geográficamente, está en el mero centro de México. Entonces, venir de San Luis a Guasave era toda una odisea. O sea, en carro eran 12 horas y luego imagínense con niños, esas 12 horas encerrados en un carro, o era irnos a Guadalajara, tomar un avión para poder llegar a Culiacán y después venirnos a Guasave. Entonces, ya estar 6 años así, que fueron 6 años que yo estuve allá en el IPSID, dijimos, no, pues tenemos que priorizar también la parte familiar. Entonces fue una decisión complicada poder balancear esas 2 cosas, pero al final dijimos, bueno, para acá, para el norte también hay oportunidades, entonces vamos a tratar de buscarlas, ¿no? ¿Qué hice? Apliqué al programa de investigadores por México, tratando de moverme nuevamente al CIAD. No fui favorecida en la convocatoria, si no me equivoco. Esta fue la primera convocatoria cuando se le cambió el nombre. Ya ven que antes era Cátedras, ahora es Investigadores por México. Entonces creo que fue el año que me tocó a mí aplicar, pues no fui favorecida con la plaza. Curiosamente, el proyecto que yo propuse para Investigadores por México era algo con lo que no trabajaba al 100%. Entonces, también un consejo que les doy y hacia donde voy a ir ahorita, traten siempre de en sus proyectos echar la pasión que ustedes tienen. Entonces yo traté de ser muy ambiciosa y dije, no, hombre, con este proyecto yo los voy a convencer ahorita. Y sí, si lo leo, es un proyecto muy padre, que está muy bonito y ojalá en algún futuro se pueda aplicar, pero no era 100% a lo que yo me dedicaba. Entonces yo estaba proponiendo, por ejemplo, trabajar con microbiomas del suelo, que si bien trabajaba con hongos que están en el suelo, no trabajaba con todo el conjunto, con todo el microbioma, ¿no? Entonces, bueno, quizás por algo pasó, ¿no? Capaz que me estuviera dando ahorita de topes tratando de resolver esas respuestas sin tener una experiencia muy clara en esa parte. La segunda opción que tenía era aplicar nuevamente a un postdoctorado. Cuando yo estuve en IPSID, nunca apliqué a un postdoc por medio del CONACYT. Yo estuve, primero me pagaron por proyecto de fronteras y después por recursos propios del doctor Sergio. Entonces, les digo, me pagó 6 años hasta que pues ya no había recursos, se le acabó el proyecto, entonces ya no había manera. Entonces dije, bueno, no he gastado ahí mi ficha de aplicar por medio del CONACYT. Dije, es una oportunidad. Aplico a esta convocatoria y soy favorecida, ¿no? con la estancia postdoctoral. Pero, ¿qué hice aquí? Dije, bueno, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo puedo proponer? ¿Qué problemas puedo resolver desde el conocimiento que yo tengo? ¿Qué sabía yo? Que en el fruto de mango se incrementaba la maduración y que tenía una corta vida de anaquel. Otra problemática es que el mango es muy difícil de manipular genéticamente. ¿Por qué? Porque imagínense pues generar un frutito de mango pues transformado y esperar a que crezca el árbol y ver los resultados, pues es un proceso bastante largo. Se hacen algunos estudios con cultivo in vitro, pero no se ha logrado establecer al 100%, ¿no? Entonces esa es una problemática que yo veía.
¿Qué otra cosa sabía? Aprendí sobre la comunicación molecular mediada por RNAs pequeños mientras estuve acá en IPICIT. ¿Y qué quería hacer? ¿Cómo quería impactar yo con mi proyecto? Quiero, todavía es un objetivo, impactar en el campo de la agrobiotecnología. Como les decía al inicio, pues soy ingeniera biotecnóloga, entonces pues son mis raíces, ¿no? La biotecnología, y me gusta mucho el campo. Digo, pues al final, guasavense de corazón, ¿no? Entonces, pues esta parte de la agrobiotecnología es muy importante para mí. Entonces, con todo esto que yo sabía, fue que llegué a este proyecto. Identificación y selección de RNAs pequeños de mango para su potencial uso en la agricultura como una tecnología alternativa más saludable y amigable con el ambiente. ¿De qué se trata mi proyecto con el que estoy trabajando ahorita? Se basa en esta tecnología que han propuesto algunos investigadores, sobre todo un grupo muy fuerte en la Universidad de California, allá en Davis, de aplicar esta tecnología de SIGS. Esta SIGS no es otra cosa más que hacer un preparado de RNAs pequeños y aplicarlo a las plantas. Este grupo, que está liderado por la doctora Hailin Jin, lo ha aplicado en diferentes frutos. Por aquí tenemos tomate, fresa, uva, lechuga, cebolla y rosas. Entonces, ¿qué es lo que han visto ellos? Que al aplicar RNAs pequeños que hacen blanco en genes de patogenicidad del hongo de Botrytis cinerea, logran reducir la infección. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Quiere decir que si nosotros aplicamos de manera externa a un fruto RNAs pequeños, son capaces de internalizarse a la célula que le estamos aplicando para regular la expresión de ciertos genes, ¿sí? Entonces, obviamente es muy importante poder seleccionar de manera muy específica cuáles RNAs pequeños vamos a aplicar, ¿sí? Para no darle de blanco a otras cosas que no queremos que se muevan, ¿no? Que sea muy específico y muy dirigido a los genes que nosotros queremos regular. Entonces, esta es la base de mi investigación. Actualmente tenemos una secuenciación masiva de RNAs pequeños. De hecho, aquí estamos colaborando con el doctor Abraham Cruz, que nos está ayudando con la parte del análisis de estos RNAs pequeños. Hasta la fecha ya tenemos analizados todos los mirnas que derivaron de esa secuenciación. Tenemos la lista de los mirnas que están asociados a procesos de interés. Uno de los procesos es cómo se afecta el tratamiento hidrotérmico a esa regulación de los RNAs pequeños, y el otro proceso es la maduración. Entonces ya tenemos una lista de cuáles son los mirnas y en qué proceso exactamente están involucrados. Ya tenemos la validación de la expresión y de sus blancos putativos, y estamos actualmente llevando a cabo la validación funcional en plantas de Nicotiana bentamiana. ¿Cómo se hace esto? Se hace una construcción con el RNA pequeño de interés y con el blanco de interés. Después los metes a Agrobacterium, que pues es un sistema que seguramente ya conocen bastante bien aquí ustedes, que son capaces de infectar plantas, y dentro de la planta pues se va a unir, si es que es el blanco que nosotros predecimos, se va a unir ese RNA pequeño al blanco y lo va a silenciar, ¿sí? Entonces, esa es la forma que tenemos de nosotros decir, efectivamente, este RNA pequeño regula a este gen de interés, ¿sí? Esta es la parte funcional que es muy importante que nosotros comprobemos. ¿Cuál es la función? Ya sea de los genes o en este caso de los RNAs pequeños. Entonces, este es un proyecto que estoy llevando a cabo ahorita en CIAD. Y pues la parte bonita es que ya puedo empezar a derivar trabajos, ¿no? Para mí, en lo personal, la parte más bonita de hacer investigación y la parte más noble es formar nuevos investigadores. Entonces, de este proyecto del postdoctorado se derivó una tesis de maestría que la está llevando a cabo Libertad Ulloa Sánchez. Este es el título de su tesis, y estos son mis estudiantes, Miranda y Jorge Alberto, que están trabajando con esos micros que están asociados a la maduración, ¿no? Entonces, todo con la finalidad de en algún momento poder decir, este micro regula este gen y nos puede ayudar a poder alargar la vida de anaquel de los frutos de mango si yo los aplico, ¿no? Por tecnologías que no son transgénicas, ¿no? Que ya ven que ahorita pues es medio complicado trabajar con transgénicos. Entonces, estas tecnologías de los SIGS no modifican genéticamente los genomas de las plantas. Ahora, recientemente apliqué a la convocatoria de Ciencia Básica y de Fronteras. Me dieron el proyecto. Este es el proyecto Descifrando la epigenética del mango, los IRNAs como pieza clave para su maduración post cosecha.
Este proyecto, obviamente, aparte del postdoc, implica muchísimos retos. Uno, porque yo no tengo una plaza de investigador, todavía soy postdoc. Entonces ahí andamos viendo pues qué va a pasar, ¿no? Es un proyecto para 3 años, pero es una oportunidad muy grande. Fueron muy pocos, hasta donde tengo entendido, postdocs que aplicaron a la convocatoria. Entonces, si fui favorecida, pues fue porque pues convencí, ¿no?, ahí a los revisores de este proyecto. Que es diferente a lo del postdoc. Si se fijan aquí, estoy trabajando con sirnas. Ahorita les hablaba de mirnas. Los sirnas son otros tipos de RNAs pequeños que se han estudiado mucho menos que los microRNAs. ¿Por qué? Porque son más difíciles de estudiar. Entonces yo dije, yo me voy a ir a meter a la boca del lobo porque quiero descubrir cosas que sean muy interesantes y que puedan tener un impacto significativo, ¿no? Y de epigenética en mango no sabemos nada. Entonces, estos sirnas están implicados en la parte epigenética en general, ¿no?, tanto desde humanos, cualquier animal, plantas, bacterias, cualquier organismo vivo, ¿no? Entonces, están implicados en la epigenética. ¿Por qué? Porque se trata de que inducen la metilación del DNA, ¿sí? Entonces, de eso se trata la epigenética, cambios que suceden sobre el genoma sin alterar las bases, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el proyecto. Les pongo nada más para que conozcan el objetivo y las metas que tenemos. El objetivo pues es identificar esos RNAs pequeños de 24 nucleótidos que son los sirnas que están implicados en epigenética. Esta es la vía por la que están implicada la epigenética en frutos o en plantas en general, que es la metilación desencadenada por RNA. En frutos de mango durante su maduración y evaluar su papel sobre los mecanismos epigenéticos del fruto. Entonces, ¿qué hace la epigenética? La epigenética modifica muchísimas cosas. Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, si nacen gemelos, ¿no?, traen un genoma idéntico, pero obviamente conforme van creciendo, pues se van viendo diferencias a nivel de fenotipo. Todos esos cambios que vemos en esos gemelos, aunque traigan su misma información genética, son cambios epigenéticos. ¿Por qué? Porque no comen lo mismo, no tienen sus mismos horarios, a lo mejor uno hace ejercicio y el otro no. Entonces, todos esos factores externos inducen cambios epigenéticos en los organismos. En el caso de las plantas, pues no es la excepción. Todos los cambios a los que están implicados o que se tienen que enfrentar las plantas, pues inducen cambios epigenéticos. Y es maravillosa la vida de las plantas, cómo han podido desarrollar estos mecanismos para defenderse, aún sin moverse, ¿no? Si estando ahí sésiles estáticas en el mismo lugar, tienen una capacidad asombrosa de defenderse tanto de estrés biótico como abiótico, ¿no? Entonces, esto forma parte de esos mecanismos tan impresionantes que tienen las plantas. Son 3 etapas. En la primera etapa es identificar esos sirnas. De hecho, es el motivo también de por qué estoy aquí en CIDIR. Acá está Abraham. Estamos trabajando ahorita con Abraham para ver esa parte de poder identificar estos RNAs pequeños y que podamos decir que regulen la maduración en los frutos. Vamos a evaluar la metilación en los frutos aplicando diferentes técnicas, algunos compuestos que inhiben la metilación, y vamos a ver expresión de algunos genes, entre algunas otras cosas, y vamos a comprobar, esta es la parte funcional y final, que realmente existe una asociación entre esos sirnas seleccionados y la vía de la RDDM en los frutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inmunoprecipitando las proteínas argonautas, que son las proteínas efectoras que actúan en esta vía de silenciamiento. Entonces nosotros bajamos por una técnica que se llama inmunoprecipitación y tratamos de detectar esos sirnas que seleccionamos, y si logramos cachar esos RNAs pequeños, quiere decir que efectivamente ese RNA pequeño que nosotros seleccionamos está participando en esa vía. Ahora, de la parte de divulgación, también en el 2022 es cuando decido iniciar este proyecto que he titulado Descubriendo Ciencia. Más bien, Descubriendo Ciencia es como mi eslogan, digamos, ¿no? ¿Por qué decidí hacer divulgación? Como muchos divulgadores, si siguen cuentas de divulgadores, pues nacieron en la pandemia, ¿no? Con este afán de tratar de disminuir esa brecha que existía, ¿no?, y esa tanta desinformación que había en la pandemia. En mi caso en particular, uno de los motivos que me llevó a hacer divulgación científica
Era un sentimiento, ¿cómo les explico? No sé si de coraje, tristeza, de cómo se estaba denigrando también de alguna manera el trabajo de los investigadores. Había muchas personas que no creían en la ciencia, que no creían en la investigación que estaban haciendo los científicos para generar vacunas, por ejemplo. Entonces yo dije, hay una brecha muy grande entre la sociedad y la figura del científico. Entonces ahorita les voy a platicar por qué decidí hacer divulgación y cuáles fueron mis objetivos ya siendo más puntual. Este proyecto pues me ha dado la oportunidad de impartir charlas en muchos escenarios y también en muchas pláticas en línea, que no me encantan tanto las conferencias en línea, pero es una forma de llegar a más personas, ¿no? También por ahí tenemos algunos artículos de divulgación y estoy tratando de enriquecer esta parte también de la escritura en cuanto a la divulgación. Ahora sí, ¿cuáles son mis objetivos puntuales? Y si se fijan ahorita que los lea, van a ver que hay un trasfondo y se ve ahí mi parte de investigadora, ¿no? El primer objetivo era dar a conocer a la sociedad qué se está haciendo de ciencia en México, cuál es su impacto y que conozcan a estas personas que están detrás de esa ciencia. ¿Para qué? Para tratar de cerrar esa brecha que les decía, ¿no? Entre la sociedad y la figura del investigador. El segundo objetivo que me planteé fue llegar a jóvenes que tienen esa curiosidad por incursionar en este mundo de la ciencia, ayudarlos a definir su carrera y o brindarles herramientas de apoyo. De hecho, si ven por ahí en mis redes sociales, muchos de mis videos pues están enfocados a técnicas, por ejemplo, de laboratorio, para que conozcan qué se hace en el laboratorio, y si tienen curiosidad, pues a lo mejor viendo ya a la persona que lo está ejecutando, pues pueden decidir o no si la ciencia es para ellos, ¿no? Y por último, construir una red de personas que podamos responder a la pregunta, ¿qué más podemos hacer por la ciencia en México? Y tomar acciones, ¿sí? Entonces, en este momento he tratado de ir construyendo esa red de colaboraciones y pues sigue el paso pues verdadero, ¿no? Tomar esas acciones. ¿Qué más podemos hacer por la ciencia en México? Que hay muchísimo, muchísimo que podemos hacer. Ahora, dentro de mis primeros acercamientos y como parte de este primer objetivo de acercar a los científicos a la sociedad y viceversa, inicié haciendo algunas entrevistas a investigadores que yo conocía y que también admiraba su carrera. De hecho, pues seguramente conocen por aquí a estos dos personajes, el doctor Carlos y la doctora Melina, ¿no? Que me dieron pues la oportunidad de poder entrevistarlos, y pueden ver su entrevista por ahí en mi canal de YouTube. Y tengo también entrevistas con investigadores acá del IPICIT. Él es el doctor Sergio Casas, que fue mi jefe allá en IPICIT, y tenemos también entrevistas con investigadores de la Autónoma de San Luis Potosí. Así fue como yo inicié haciendo divulgación. Y es una parte que no he podido retomar porque implica muchísimo tiempo. O sea, así como ven un video, no sé, de 20 minutos, hay muchísimo trabajo detrás, porque yo tenía que leer los currículums de los investigadores, leer sus artículos para poder saber con qué trabajaban y qué preguntas les iba a hacer. Entonces era un trabajo que me llevaba a veces hasta semanas estar leyendo para sacar 5 preguntas, ¿no? Y después obviamente hacerles la invitación, ir a grabar, editar y todo eso. Entonces ahorita, pues por todo lo que tengo en la parte de investigación, no me alcanza el tiempo, pero ojalá y algún día lo pueda retomar, porque es una parte bastante enriquecedora, ¿no? Y bueno, sé que hay muchas personas, no sé si sea el caso aquí de ustedes, que quieren hacer divulgación, y ha habido estudiantes que se me acercan y me digo, pero ¿qué consejos nos das, no, para hacer divulgación? Estos son los 5 consejos, ahora sí, los 5 consejos que les doy para hacer divulgación, y lo que a mí me ha servido, ¿no? Número 1, analiza qué es lo que más te gusta hacer y cuáles son tus habilidades. Hay muchas formas de hacer divulgación. No es nada más hacer videos en redes sociales, también pueden escribir artículos de divulgación, pueden escribir historias de divulgación. Hay muchos tipos de productos literarios que pueden hacer desde la divulgación. Pueden hacer entrevistas, pueden dar charlas, pueden hacer talleres con niños o con adultos, con quien ustedes se sientan más cómodos. Pero analicen qué es eso, lo que más les gusta hacer, y esas habilidades, cuando hacemos lo que más nos gusta hacer, se nota. Entonces, traten de hacer ese análisis FODA, que le llamo por ahí, para ver cuáles son esas virtudes que ustedes tienen, ¿no? Número 2, definan muy bien de qué van a hablar. Cuando yo inicié, quería hablar de todo.
y ciencia es infinita. Entonces fui aprendiendo que me debía enfocar a lo que yo sabía hacer, ¿sí? Y eso también te da la seguridad de poder hablar pues con más confianza, saber que lo que estás diciendo lo sabes desde un trasfondo pues científico. Entonces si hablaba yo, por ejemplo, me pedían temas de salud, y yo pues puedo leer artículos, puedo leer libros, pero al final no es a lo que me dedico. Entonces no voy a saber responder a preguntas muy específicas que me hagan. Entonces fue como fui yo definiendo un poquito mi línea también en la parte de divulgación. Número 3, y esto ya lo saben ustedes perfectamente, siempre utilizar fuentes confiables para obtener información y guardar los artículos de donde sacaron la información. ¿Por qué? Porque no falta la persona que te diga, eso que estás diciendo no es cierto. Ok, entonces pásame el artículo donde diga lo contrario y lo discutimos. O sea, tampoco, nunca me pongo a pelear, ¿no?, en redes sociales, pero sí tratar de discutir de una manera sana desde la ciencia, ¿no? Entonces, mira, aquí está el artículo donde está publicada la información. Entonces, también es un respaldo para quien está dando la cara, ¿no?, quien está divulgando. Número 4, hacer un guión y ensayarlo. Esto sobre todo si van a hacer videos. No saben el tiempo que a mí me llevaba a grabar un video al inicio. Me podía pasar horas y de repente se me trababa y ya el video final me podían ver muy sonriente, pero para atrás ya tenía 20 tomas que no me habían salido y ya estaba como que ya, y tomaba agua y se me seguía trabando la lengua. Entonces, pero es parte de la práctica que vamos adquiriendo, ¿no? Y por último, buscar inspiración en otros divulgadores. Esto fue una de las, y lo sigo haciendo, es una de las partes que más me enriquecen, ver el contenido que están generando otros divulgadores y tomar lo que creo que a mí me pueda servir, ¿no? Entonces, el hecho de que uno sea científico, que sea investigador, la divulgación es una ciencia completamente aparte. Entonces, podemos ser muy buenos investigadores, pero la divulgación por sí sola es otra profesión. De hecho, se está tratando de profesionalizarla porque es un trabajo completo, ¿sí? Hacer divulgación es una carrera. Entonces, de hecho, no sé si ustedes conozcan otros divulgadores, pero hay muchos divulgadores que no se dedican a la investigación. Hay estudiantes, desde niños divulgadores, estudiantes de licenciatura que son divulgadores y que son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Entonces, investigadores somos pocos los que hacemos divulgación y es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque lleva muchísimo tiempo. Entonces, de por sí ya la carrera de investigación sabemos que no se acaba aquí en el laboratorio. Muchas veces nos tenemos que llevar trabajo a casa. Entonces, si a eso le sumas hacer divulgación, pues es muchísimo, muchísimo trabajo invertido, ¿no? Otra forma que tienen o que tenemos de hacer divulgación es hacer divulgación en equipo, y esto también te quita pues muchísima parte de esa presión de estar tú solo generando contenido. Tenemos, por ejemplo, grupos de trabajo de laboratorios que hacen divulgación. De aquí decidir, puse aquí del laboratorio del doctor Carlos Calderón, y según yo, este también es Decidir, ¿verdad? Sí. Entonces, son laboratorios que yo sigo en mis redes sociales y que también generan contenido de divulgación. Estos son laboratorios de allá de Seattle. También tenemos redes de divulgadores, por ejemplo, este que se llama Red Sinapsis. Yo formo parte de Red Sinapsis. Somos un grupo de divulgadores que hacemos también eventos de divulgación. Y también hay páginas que se dedican meramente a hacer eventos de divulgación. Pues recientemente yo participé en este que se llama el Pints of Science, que es la cerveza y la ciencia. No sé si conozcan el formato. Hay otro en Irapuato que se llama Beer Talks, que también está padrísimo los eventos que ellos organizan. Está Cetasi, que también ustedes tuvieron la oportunidad de colaborar con Cetasi, que son sinaloenses, ¿no? Jóvenes sinaloenses. Entonces hay muchas formas de hacer divulgación, ¿no? Y ya por último, ya no sé ni cuánto tiempo llevo, pero quería cerrar con esta diapositiva. Dudé mucho en ponerla, les voy a ser sincera, pero dije, bueno, es una forma que tenemos también de reflexionar un poquito. ¿Cuáles son los retos a los que yo me he enfrentado principalmente? El número 1 es que les decía hace rato, yo no tengo una plaza de investigador. Sí, yo tengo 8 años como investigadora postdoctorante, he aplicado a varias convocatorias y en algunas he entendido el resultado, en otras no. Pero esa es la parte que a mí me ha costado, que ha sido un reto importante dentro de mi carrera.
¿Por qué? Porque digo, a pesar de todo lo que ya vieron que hago, y digo, no llega a la plaza, ¿no? Pero les quise platicar porque, número uno, porque sé que es la realidad que estamos viviendo muchos. Nomás en CIAD, ahorita somos más de 70 postdoctorantes. De esos postdocs, no sé la verdad cuántos son recién egresados del doctorado, pero sí conozco a muchos que ya tienen más de 5 años de ser egresados del doctorado. Entonces digo, yo tengo 8, no ha llegado la oportunidad, no es porque no la busque. Por ahí hay un investigador, no voy a decir su nombre porque capaz que lo conocen, que hace divulgación en TikTok. Y hace un par de días veía un video de él que decía, las personas que dicen que no hay plazas es porque quieren que les caiga del cielo, no porque no buscan las oportunidades, ¿no? También es un investigador que a los 2 años de titularse ya tenía su plaza, ¿no? Entonces fue una persona que realmente no quiero hablar de más, ¿no? Pero que con 2 años, pues tú dices, no vivió esa lucha que tenemos muchos, ¿no? Por estar buscando las oportunidades. Entonces les digo, lo quise decir porque es la realidad de muchos. Y número 2, y la más importante, para que ustedes vean que a pesar de que no hay una plaza, que no hay un título de investigador titular, podemos seguir trabajando y podemos hacer muchísimas cosas. Aquí lo que les platiqué es un resumen de todo lo que yo he hecho en mi carrera, y a pesar de eso me siento orgullosa de poder decir, pues no tengo el título, pero mi carrera es de investigadora, ¿no? Entonces, esa parte es lo que me levanta a mí un poquito el ánimo de decir, sí se puede, ¿no? A pesar de que no tenga ahí mi contratito firmado por una institución oficial, sí se puede hacer las cosas, ¿no? Y pues tratar de, entre todos, pues echarnos porras y tratar de formar esa red de apoyo, ¿no? El segundo reto es el tiempo. Les decía ahorita, lleva muchísimo tiempo hacer investigación y divulgación. Además, yo tengo 2 niños, tengo un niño de 7 años y una bebé de 8 meses. Entonces, pues, tratar de poder equilibrar los tiempos de mi trabajo, los tiempos de la divulgación y poder darle un equilibrio con mi familia, pues es también un reto bastante importante. Les platico así rapidito, me acaban de invitar a hacer un proyecto de un podcast para televisión, pero que se iba a grabar los sábados. Tuve que decir que no, o sea, porque digo, ya mis hijos de lunes a viernes me la llevo trabajando, entonces fin de semana es para ellos, ¿no? Entonces, ni modo, hay que aprender también a veces a decir que no, ¿no? Y por otro lado, ¿qué oportunidades me ha dado la investigación y la divulgación? Número 1, conocer muchísimas personas a las que al día de hoy admiro muchísimo, tanto investigadores como divulgadores, ¿no? Entonces, he ido formando una red muy bonita de colaboración con diferentes institutos, centros de investigación y divulgadores que hacen divulgación en redes sociales y en distintas plataformas, ¿no? La oportunidad de poder ayudar a jóvenes, se me acercan muchos jóvenes que quieren ingresar, por ejemplo, al posgrado. Entonces, esa parte de que me tengan la confianza de poder escribirme un correo o un mensaje para que los oriente un poquito, pues es también muy enriquecedora, ¿no? Y pues la oportunidad de estar, por ejemplo, el día de hoy aquí con ustedes y poder haber estado, y espero estar en muchos otros escenarios, impartiendo charlas tanto de divulgación como de investigación, ¿no? Entonces creo que todo esto pues le gana a esta parte y estamos en ese proceso, ¿no? Todo es un equilibrio. Por ahí me dice, por ejemplo, mi esposo, me dice, el día que te llegue a la plaza, la vas a valorar porque le has batallado muchísimo. Le digo, no sabes lo que la voy a valorar y la voy a abrazar, ¿no? No sé si conoces, sí, pues guasavenses al fin y al cabo, ¿no? Les digo, a mí nada más denme una plaza y yo hago un chirero. Entonces, espero que pronto estar dándoles la noticia por ahí en mis redes sociales que llegó esa oportunidad, ¿no? Entonces, este es mi grupo de trabajo con el que estoy ahorita. Pues bien, si se fijan, estaba a punto de reventar de mi segunda niña. Estos son mis estudiantes, Jorge y Miranda. Es Libertad de maestría, que está con la doctora Mari Islas, Luis de maestría, Chema, que está en doctorado, y Andrea de doctorado, la doctora Carmen Contreras, que es investigadora asociada de la doctora, y pues la doctora María Islas, que es la titular del laboratorio, y pues yo que soy la postdoc del laboratorio, ¿no? Entonces, pues para que los conozcan, y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Mitsuko. Abrimos el siguiente espacio para preguntas. Hola Mitsuko, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablabas del grupo de investigación de California. Ajá. Y hablabas de la enfermedad de botritis causada por hongos. Entonces, entendí que los microRNAs eran una alternativa para disminuir pues, la enfermedad, ¿no? En mi experiencia laboral, en algún tiempo estuve trabajando con aguacate, que no era uno de los ejemplos que estaban por ahí, pero el problema de esta enfermedad está específicamente en el amarre del injerto, porque en ese entonces estábamos haciendo viverismo y creábamos plantas, ¿no? Estos microRNAs, aparte de su función en el fruto, también podrían servir en otros tejidos de las plantas. Sí, por supuesto. En cualquier tejido, obviamente hay que estudiar muy bien el tejido en específico con el que quieres trabajar. En este caso, pues esta parte donde se da el amarre del fruto, ver qué está sucediendo ahí, qué regulación molecular se lleva a cabo para que suceda el amarre. Entonces, estoy segura que hay micros o sirnas que están participando en ese proceso del amarre, que regulan genes específicos para que se lleve a cabo el proceso. Entonces sí, sería muy interesante ver esas diferentes problemáticas que hay con diferentes modelos pues para estudiarlos y buscar esas alternativas, ¿no? Y una más. Bueno, en la agricultura convencional todo se resuelve con agroquímicos y algunos muy tóxicos, cancerígenos y muchas cosas negativas. ¿Estos microRNAs en qué etapa están para poder usarse comercialmente o ya existe un producto que se pueda usar? Fíjate que hay 2 patentes que tienen en Estados Unidos. Aquí en México, hasta donde sé, no se ha estudiado. No hay un proyecto, digo, hasta donde yo sé, que se esté evaluando esa parte. Es a donde yo quisiera llegar. Con mango se me facilita porque yo los quiero aplicar después de que son cortados del árbol, se les aplica el tratamiento y ahora sí aplicar yo mi tratamiento con RNAs pequeños. Pero ahí ya es un ambiente controlado, solo tengo a los frutos, ¿no? Entonces no tengo a los árboles como tal. Entonces ya para aplicarlo a nivel campo se tienen que hacer otros trabajos que son mucho más rigurosos. ¿Por qué? Porque estos RNAs pequeños pueden hacer blanco en otros genes que te pueden alterar su expresión genética, ¿no? Entonces sí es muy importante, por ejemplo, la parte que estoy haciendo ahorita con Aram de poder identificar estos RNAs pequeños y decir, este RNA pequeño solo regula a este gen, no me va a alterar ninguno otro, ¿no? Ya cuando lo vamos a aplicar al campo, tenemos que ver que ese RNA pequeño no altere, por ejemplo, a las plantitas que están alrededor de la planta de interés, a los herbívoros, a todos los bichitos que anden por ahí, que no les pegue ese RNA pequeño. Entonces sí es un proceso bastante largo, ¿no? De hecho, a esta investigadora pues sí le tomó al menos, por lo menos 10 años llevar a cabo sus patentes, ¿no? Pero sí, ella ya tiene 2 patentes. Digo, no sé si las esté aplicando en campo, pero si lo patentó es porque hacia allá va, ¿no? Pues qué interesante y qué padre que seas pionera en estos temas y en México no lo estamos haciendo. Y bueno, si no llega a la plaza, pues te creas tu empresa. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, qué interesante a lo que usted se dedica, sobre todo siendo tan joven. Felicidades. Gracias. Mi pregunta es, este trabajo que usted realiza en mango tan importante como nos ha mostrado, ¿se puede replicar en otro tipo de frutos, sobre todo los que están de moda, los berries, la fresa? Y si usted se dedicaría a eso o se desviaría de su línea de investigación. Sí, yo pienso que sí se puede aplicar. Obviamente son trabajos muy específicos, trabajar con ciertos modelos de estudio. Uno de mis objetivos de hacerlo en mango es porque les decía, pues mango es difícil, es un modelo de estudio difícil. Entonces, si yo logro establecerlo en mango, pienso que escalarlo a otros tipos de frutos ya va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, este primer acercamiento, pues va a ser el camino largo, digamos, para poder llegar a establecer algo y ya poder decir, ya estoy en la capacidad de poder ahora sí trabajar con otros modelos de interés. Pero yo pienso que sí se puede hacer. Adelante, doctora Maribel.
Buenos días, muchas gracias y felicidades por tu plática. En cuanto a divulgación, ¿cuál es tu público principal? Y del trabajo en redes, ¿cuál red te funciona mejor para ese público? Y preguntarte si tienes experiencia con niños y cómo te ha ido con los niños. Sí, mi público objetivo es una pregunta muy interesante. De hecho, di una plática allá en CIAD y tenía una diapositiva de eso, pero aquí la omití. Cuando yo recién empecé a hacer divulgación, realmente no sabía cuál era mi público, era como que muy masivo, muy general, ¿no? Pero conforme he ido avanzando, mi público se ha ido haciendo como un nicho. Entonces, obviamente, las personas que se quedan en mi plataforma es porque les interesan los temas de los que yo hablo. Y hay muchos plantólogos, digámoslo en general, ¿no? Gente que trabaja con plantas, con biología molecular. Entonces, esas personas, pienso que son mi público principal, ¿no? Pero obviamente la divulgación pues tiene la finalidad de tratar de llegar a toda la sociedad, ¿no? Entonces estoy en esa lucha de tratar de poder llegar a más personas que aunque no estén en un posgrado o en una licenciatura afín a las ciencias, pues también se interesen por esos temas, ¿no? Y conozcan en general. Una de las cosas que he ido aprendiendo también en este camino de la divulgación es que no nos debemos enfocar en que nuestro público objetivo sean las personas que no creen en la ciencia. Muchas veces nos enfrascamos, quiero convencerlo de que crea que las vacunas sí son buenas, de que crea que la ciencia sí puede resolver problemas, y eso nada más desgasta. Entonces, mejor enfocarnos en personas que realmente les interese la ciencia y que quieran aprender en general, se dediquen o no a esto, ¿no? Y en cuanto a niños, no tengo mucha experiencia, tengo más experiencia con adolescentes, impartí algunos talleres allá en San Luis Potosí. Con niños, pues nada más mi hijo, que nos ponemos a hacer ahí de repente experimentos en casa, de repente subo por ahí cositas con él, no mucho, pero sí con niños no tengo tanta experiencia. Ojalá algún día tenga la oportunidad de impartir talleres. Les comparto, por ejemplo, con este proyecto de Fronteras, puse ahí una parte importante de divulgación. Entonces, algunos de los eventos que quiero estar haciendo, uno es también con niños y otro con jóvenes divulgadores. Que les digo, los centros de investigación son público difícil. ¿Por qué? Porque los investigadores a veces dicen, ay, ¿cómo un estudiante de licenciatura me va a venir a mí a hablar de X tema, ¿no? Entonces, por eso les digo, es público difícil, pero también es un objetivo que tengo, tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Entre divulgadores y científicos, porque hay una brecha entre divulgadores y científicos. Entonces, ahora que yo estoy en las dos partes, he visto esa problemática. Entonces, este año voy a hacer un evento ahí en CIAD con jóvenes divulgadores. Entonces, con jóvenes que no son todavía, que no tienen un doctorado, digamos, pero para que las personas vean que también los jóvenes pueden hacer divulgación de muy buena calidad, ¿no? Entonces, por ahí son los objetivos que tengo. Ojalá con niños algún día también. Ok, gracias. ¿Y en qué red te sientes que te ha ido mejor o tienes más likes? Donde tengo más seguidores es en TikTok, que yo creo que a todos nos pasa. Por aquí no sé si hay de más seguidores, pero los de Instagram son más fieles, digamos, ¿no? Es una comunidad más sana. En TikTok siento que cualquier persona se puede poner un nombre falso y te dice de cosas, ¿no? Entonces sí, es donde, en TikTok es la única plataforma donde me han dicho cosas que yo digo, y me tengo que aguantar, ¿no? En Instagram no me ha tocado nunca comentarios malos. En YouTube ahí son como medio, pero sí, yo creo que me quedo con Instagram en cuanto a comunidad de seguidores. Y en YouTube pasa algo muy curioso, me escriben mucho por correo electrónico. Las personas que ven mis videos de YouTube me escriben preguntándome dudas, de repente me mandan sus tesis para que se las revise. Y a ver, no, espérame, ya 500 pesos la hora, ¿no? No, hasta la fecha nunca he cobrado, ¿no? Era uno de mis objetivos y, bueno, si no llega a la plaza, a lo mejor me van a ver ofertando cursos y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que Instagram. El crecimiento es más lento, pero crece. De a poquito ahí va. Muchas gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Hola, buenos días. No tenía el gusto de conocerla, doctora. Es un orgullo que sea sinaloense, el ver toda su trayectoria, el que esté en esta institución que finalmente ha tenido un crecimiento amplio. Le deseo que pronto localice esa plaza que anda buscando. Me siento identificada con algunas cuestiones porque también he vivido esas etapas de repente de desempleo, de buscar alternativas. Y como sugerencia, considerando la parte en la que la difusión le atrae tanto, considero que también sería prudente checar la inteligencia artificial y la animación, porque a lo mejor si usted hace los contenidos, que alguien más se encargue de hacer la parte de distribución de información, sería una forma de… Y nuevamente muchas felicidades. Gracias, gracias. Sí, sí lo he considerado, pero igual ocupo tiempo para armar el proyecto, ¿no?, con ese enfoque, pero sí, ojalá algún día. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo tengo una última. ¿En algún futuro ha pensado vivir prácticamente de la divulgación? Ya que yo considero que lo más difícil es el inicio y usted ya lo superó. Entonces, no sé si ya monetiza o no monetiza, pero puede ser una fuente de ingreso. Crear su grupo de trabajo totalmente para divulgación. Y pues como dice usted, hay una gran brecha entre el ámbito académico y la divulgación y usted ya está inmersa en ese sentido. Sí, lo he considerado, para ser sincera, sí lo he considerado, pero luego me da nostalgia ver los 14 años que llevo preparándome para ser investigadora. Digo, me duele un poquito, ¿no?, esa parte, pero sí, o sea, sí, no lo descarto del todo. Vamos a ver qué pasa de aquí a 2 años. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Y vamos a entregar un pequeño reconocimiento en nombre de nuestro director, el doctor Héctor Abelardo González Ocampo. Dice lo siguiente: entregamos el siguiente presente a la doctora Mitsuko Daud Castro por su participación como ponente de la conferencia magistral La ciencia desde la investigación y la divulgación, una historia de retos y oportunidades, la cual fue impartida el día martes 25 de junio en el primer simposio de divulgación de la conservación de los recursos naturales y medio ambiente dentro del 27 aniversario de Seguir Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias. Ya me llevé el